Bienvenidos de vuelta, una noche más, como dice la canción, una más, sí, aquí en América, en las pantallas de América Paraguay, que siempre te trae la verdad. El mundo nos vigila, siempre trayendo, buscando en realidad, a veces las encontramos, a veces no, las respuestas a aquellas preguntas de la humanidad. Hoy vamos a irnos un poco a algo que, aunque ustedes no crean, son declaraciones de un doctor, el doctor Robert Morse. Ahí vamos a empezar. Vamos a empezar con un video, una entrevista, por así decirlo, que él hace en sus redes sociales. No está muy viralizado incluso. Cuando lo veía no tenía muchos viewers, pero hablaba de cosas bastante interesantes. Y de vuelta en una de las partes, aunque ustedes no lo crean, habla de las vacunas anti-COVID. E incluso, según teoría de un propio médico, estamos hablando de un doctor, habla de esto del orden mundial, pero no en qué sentido, en el sentido de que hay personas, hasta farmacéuticas, que buscan la reducción de los 7.000 millones de habitantes que tenemos a nada más de 500 millones de habitantes. Imagínense usted. Así que vamos un poquitito a entrar ya en este programa, esta realidad, una ilusión llamada, como él bien lo dice en su video, una ilusión llamada esclerosis múltiple, cáncer, ELA. Vamos a ver qué es ELA. Pero antes que entremos y nos adentremos a lo que dice el doctor Robert Morse, vamos un poquitito para que ustedes los conozcan y ya voy a empezar a contarte quién es él y qué dice él. Y que quería quitar a los perros rastreadores de bombas de los aeropuertos, porque eran eficaces solo al 70%. Y sus plantas eran eficaces al 100%. Detectaban los productos químicos cambiando de color. Es realmente fascinante. Y esto nos ayuda a entender esta conciencia en las plantas. Acuérdense, La vida secreta de las plantas, de Christopher Bird y Peter Toppings. Magnífico libro que expone muy bien el hecho de que las plantas tienen una conciencia. Cuando empecemos a buscar lo que se esconde detrás de las apariencias, entramos en el mundo de la física cuántica. Debe entender que todo es frecuencias de energía electromagnética y que estas frecuencias de energía no son más que un flujo de pensamientos. Estos flujos de pensamientos vienen de la consciencia. La consciencia es el todo, el infinito, la consciencia, la inteligencia. Difícil de definir todo esto. Para volver al cuerpo humano. El cuerpo humano es nada más que un grupo de células. ¿Y qué más? Dos líquidos principales. Dos líquidos principales. ¿Cuáles son estos dos líquidos? La sangre. Todo el mundo sabe que tenemos sangre que circula en todo el cuerpo, ¿verdad? Es el líquido menor. No es el líquido mayor, contrariamente a lo que piensa la gente. La sangre no es el líquido mayoritario, el líquido linfático e intersticial son los líquidos mayores. Intersticial, alrededor de las células. ¿Qué hay alrededor de las células? Espacios. ¿Llenos de qué? De líquido. Y usted tiene canalizaciones por todo el cuerpo humano. Exactamente como tienen canales de desagüe, debajo de los cimientos de su casa y en las paredes. Los tienen por todas partes en su cuerpo. Van por todas partes en los capilares. Tienen capilares sanguíneos. ¿Y cuál es ese otro líquido mayor? Que es 3 veces más importante en cantidad que la sangre, el líquido linfático, que proviene del líquido intersticial. Y entonces tiene el sistema linfático, que hace parte del líquido cerebro-espinal. Entonces ahora tiene el sistema linfático, que es 4 o 5 veces más grande que el sistema sanguíneo. Es un enorme sistema. ¿Foma le dice algo? El sistema linfático. Los cánceres vienen del sistema linfático. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Para comprender esto deben primero comprender que el cuerpo es un grupo de células y ustedes tienen unos caminos que van por todas partes. 2 líquidos de sangre es la cocina y la linfa es el sistema de depuración. Deben eliminar los desechos de cada célula. Es obligatorio. Entonces la buena comprensión del sistema linfático es crucial para comprender cómo volver a la ciudad de la salud. No importa lo que tenga, no hay enfermedades incurables porque no existe tal cosa. La persona que usa la palabra enfermedad nunca tendrá remedio para su enfermedad, jamás. Nunca tendrán remedio para su patología autoinmune, porque va en el mismo paquete que en el resto. No hay remedio para lo que es imaginario, para lo que no existe. Entonces ellos gastan todo ese dinero y ellos hacen que la gente les entregue sus ahorros. Ellos usan a los niños, hacen todo esto.
Ellos ponen una pantalla de humo frente a todo el mundo y cosechan el dinero a medida que él entra. Me recuerdo de un amigo mío que era médico. Él trabajaba en un hospital y me decía, ¿sabes? Lo único que hacemos es sentarnos y pensar de qué forma vamos a invertir nuestro dinero. Tuve una bella y larga conversación con él. Es muy buen amigo mío. ¿Saben lo que está pasando en nuestro mundo? Se está volviendo absurdo. Y si no se corta de raíz, la destrucción de la raza humana está asegurada. Y ha sido inmensamente mutada por la industria farmacéutica. Las compañías farmacéuticas necesitan pasar tiempo detrás de las rejas para sentir lo que hace hacer daño a la gente. ¿Saben? Esa idea de poner en el mercado unos productos químicos que tienen efectos secundarios avanzados de tipo mortal, esto abre los ojos. Ni qué decir que la OMS tiene probablemente algo que ver en esto. Así que con la Administración de Comida y Droga, con su concepto de que estamos en sobrepoblación, en caso de sobrepoblación, ¿cómo se deshacen de la gente? Silenciosamente, sin que nadie haga un escándalo. Miren a Robin Williams. Cuando las gentes se van a levantar y decir, miren, son los antidepresivos, todos estos jóvenes, el joven del tiroteo en el cine de Aurora, los jóvenes de Columbine, todos estos niños estaban bajo antidepresivos. Cuando vamos a despertar y apuntar con el dedo, estas compañías farmacéuticas dicen malo, muy, muy malo y criminal. Quiero decir, miren al doctor Tempering y muchos más otros muy buenos doctores que tratan de despertar a las personas con respecto al peligro de las vacunas. Este es la entrevista o el video, como yo les iba diciendo. Una pequeña parte dura 1 hora. Él tiene un canal de YouTube, también tiene una fanpage, el doctor Robert Morse. No tiene bloqueado y tiene, como ustedes escucharon, temas bastante o frases bastante fuertes, como diciendo las farmacéuticas deberían ser o estar encarceladas para que sientan lo que le están haciendo a sus pacientes o en realidad a sus clientes más que nada. Hablaba de antidepresivos, tomaba nombres como Robbie Williams, lo que había pasado al tiroteo de Columbine, que saben ustedes pasó hace años, que estaban bajo antidepresivos. Y algo muy importante de que habla el doctor Robert Morse, que dice que no hay enfermedades incurables. Esto es algo que creo que puede llamarte la atención a vos, a mí, a todos los que hoy estamos en El Mundo Nos Vigila viendo el programa. Según este doctor, las enfermedades, no existen enfermedades incurables y eso incluye enfermedades como el cáncer y como el SIDA. Entonces, primero que nada, entremos a saber quién es él, porque algunos dirán, escépticos dirán que es una ilusión lo que él está hablando, otros dirán que es un loco, pero al final del día es un doctor con un grado importante. Es el creador y fundador de las hierbas de Dios, así se hace llamar justamente. Ha dado conferencias y enseñado en ciencias de la salud natural en todo el mundo durante los últimos 40 años, aunque usted no lo crea. Y es autor de muchos libros sobre salud y espiritualidad. Ha aparecido en numerosos programas, en noticias de televisión y muchos documentales internacionales presentando todos estos hallazgos que él tiene. Estudios de casos y educando, atiendan bien porque en base a esto está lo que él dice, la desintoxicación y regeneración celular. El doctor Morse tiene nada más y nada menos, para que vean lo que le decía, un doctorado en ciencias en bioquímica y un doctorado en naturopatía de la Universidad justamente de Sussex en Inglaterra. Es un maestro herbolario con títulos de muchos institutos. El doctor Morse es miembro de la Asociación Internacional de Médicos Naprapáticos, la Asociación Médica Naturopática Americana incluso, y naturopata, certificado por la Junta de Examinadores de la Junta otra vez Americana de Certificación y Acreditación Médica. El doctor Morse es miembro honorario de la Asociación Profesional de Especialistas de la Medicina Tradicional. Recibió un título incluso honorario de la Asociación Médica de Portugal por su trabajo profesional en regeneración de tejidos. También tiene certificados internacionales y fue galardonado con el certificado de excelencia en iridología, nutrición y sanación holística, que se le presentó personalmente por su amigo, hoy el difunto Dr. Bernard Jensen.
¿Cuál es el objetivo que tiene el Dr. Morse con todos estos videos, su canal de YouTube, su canal de su fanpage justamente en Facebook? Enseñar, según sus palabras, al mundo cuán simple es la regeneración celular y cuán hermoso y fácil, de vuelta según sus palabras, es experimentar a Dios directamente. Las calificaciones. Vamos a hablar que este es un señor, un autor, un doctor, conferencista, practicante, es profesor incluso, licenciado en naturopatía, en medicina de naturopatía, en bioquímica, herbología, nutrición y también en fitness. Y su gran pregunta y la incógnita que él quiere que todos revelemos es, ¿son en realidad enfermedades o son un producto emocional? Él quiere decirte hoy que en realidad esto es un producto emocional, la enfermedad que tengas. Y ahí vamos a estas enfermedades. Él, como habíamos dicho, viaja por todo el mundo enseñando a otros los secretos de la desintoxicación y la regeneración de los tejidos, por lo cual yo le decía que había recibido un premio. Hace 25 años, este doctor creó fórmulas botánicas extra fuertes, específicas de tejidos para la clínica que él está al frente, para rejuvenecimiento. Estas fórmulas que él creó han recibido aclamación mundial y son utilizadas, aunque ustedes no lo crean, por médicos, clínicas e individuos en todo el mundo. Y de vuelta, como él dice, su misión es sanar y incluso esto, despertar almas a Dios. Vamos a, como el título del programa hoy, una ilusión llamada enfermedad, y él habla, por ejemplo, va a hablar del esclerosis múltiple, cáncer, habla del ELA. ¿Qué es ELA? Es un trastorno neurológico progresivo que resulta en músculos debilitados y la deformidad de los mismos. La atención médica urgente generalmente es recomendada por los proveedores de atención médica, es lo que dice él. Puede ser peligrosa o potencialmente mortal si el ELA no se trata. Los tratamientos pueden ayudar a controlar la enfermedad porque no existe hasta el día de hoy una cura conocida. A menudo requiere pruebas de laboratorio o escaneo y es común la enfermedad de ELA en edades de 50 años y mayores. Los antecedentes familiares incluso pueden aumentar la probabilidad. En este video que irán viendo en la pantalla, como van viendo y lo que le mostramos al comienzo, él va a hablar del ELA, así como declaraciones como el cáncer de mama. Como acorde a sus palabras, no hay ningún remedio para ninguna enfermedad desde el punto de vista alopático, porque acorde al Dr. Morse, las enfermedades, atiendan bien, son un concepto ilusorio. Es para personas que no entienden cómo la naturaleza juega sobre todo en los átomos, no entendiendo así cómo funcionan realmente en nuestro cuerpo. A pesar de ser el siglo XXI, vamos a adentrarnos ya en este monólogo que él hace, a pesar del siglo XXI, el conocimiento alopático sigue al ras del suelo. Es justamente por no entender cómo funciona y por culpa de estas teorías, de esta enfermedad, más de 1 millón de personas han muerto solamente, según él, en el 2019. Entonces, cuando ven una solución contra el cáncer, la fundación, por ejemplo, Lou Gehrig, huye y acorde al doctor, le da asco a él, palabras propias, las campañas que se hacen para recaudar dinero para estas enfermedades, para la búsqueda de la cura de estas enfermedades. Según Morse, en un programa de TV, en el Hospital St. Jude, que es un hospital de niños contra el cáncer, y empezaban a poner a los niños con los padres frente a las cámaras de TV, cosa que el doctor, palabras propias de vuelta a él, dice, son para vomitar cómo utilizan estos hospitales, estos programas y estos laboratorios y fundaciones, utilizan las imágenes de padres con niños de cáncer y a los niños propios para llenarse los bolsillos. De todo esto habla, y también tanto en el monólogo, en el video que estamos viendo,
y tanto en un libro que él tiene de esta enfermedad, porque según siempre, palabras del doctor Robert Morse, es un concepto iluso. Es casi muy simple entender cómo es la manera que el cuerpo funciona. Según él, es de una forma muy básica. Y cuando uno ahí entiende, empezarán a entender por qué tienen la enfermedad de ELA, esclerosis múltiple o Parkinson. Pero no solo esto, la mayoría y la larga lista de enfermedades que las personas tienen están asociadas con lo que él dice se llaman enfermedades autoinmunes. Según el Dr. Morse, cuando una persona le dice que tiene una enfermedad autoinmune, esta persona no tiene ni idea de qué causa su problema. Y hay que detenerse en ese momento, porque todo lo que está ahí es la relación directa con los medicamentos que uno se supone está recibiendo para tratarse a esa enfermedad y sus efectos secundarios. En lo largo de este monólogo sigue diciendo que la mayoría de las personas no muere de estos medicamentos, sino mueren de los tratamientos a estas enfermedades. La neumonía, por ejemplo. ¿Cuántas personas han muerto de neumonía? Se hace en un momento dado, es la pregunta. Acorde al Dr. Morse, nadie ha muerto de neumonía, entiendan bien esto, sino han muerto del tratamiento a la neumonía. Él asegura que en su clínica, en la que yo les hablaba al comienzo del programa, nadie ha muerto de neumonía en más de 40 años, ni siquiera de doble de neumonía, y han tenido varios casos ya. Pero la ignorancia es tan grande en la alopatía que hasta el uso de la palabra es pervertido en su opinión, refiriéndose a que hasta el uso de decir que uno muere de neumonía es lo que a él también le da asco. Uno muere, según él, por el tratamiento que hace por la neumonía. Sus declaraciones, vamos a creer bien nosotros, televidentes, yo que estoy aquí al frente del programa, son controversiales. Incluso dice, palabras textuales, hasta el pensamiento médico no tiene nada que ver con la salud de los individuos. Otro es que a un nivel quirúrgico para quitar una obstrucción o unos tejidos en descomposición muertos. Tenemos suerte, sigue diciendo, sin dudas, de tener buenos cirujanos y pasé mucho tiempo, asegura él, en salas de emergencia. Pero sin embargo, hay tantas cosas que se pueden hacer como la homeopatía o la naturopatía en estas salas y con esto se puede salvar tantas personas e evitar sufrimientos, particularmente aquellas incluso como quemaduras. Somos unos bárbaros, dice él refiriéndose a los doctores, con los tratamientos sobre las quemaduras. Puede ser difícil lo que usted está escuchando, dice, pero hay que llegar a este despertar. Porque solo en el 2019 la alopatía mató solo en Estados Unidos, como él de vuelta repite, a más de 1 millón de personas. Y la naturopatía y la homeopatía no ha matado a nadie. Según al Dr. Morse, o el Dr. Morse mejor dicho, a esto que yo le estoy diciendo, él lo llama pensamiento alopático. Ahora entremos aún más en ELA. ELA es una forma de esclerosis como la esclerosis múltiple, Parkinson y otros, donde se ven diferentes áreas involucradas como sea el cerebro o sean los músculos. Cuando observan un cuerpo humano, él se pregunta, ¿qué es lo primero que ustedes ven? Y él responde, por ejemplo, piel, brazos, piernas, pero si podemos bajar hasta los átomos y los observamos cómo están organizados en un cuerpo humano, compuesto por, atiendan bien, 100.000 millares de células. Y esto va a cambiar con los años, él lo asegura. ¿Por qué asegura esto? Porque cuando él iba a la escuela, cuando él estudiaba, el cuerpo humano tenía 76.000 millones de células. Entonces todo cambia. Pero los hombres tienden a enterarse en teorías ineficaces, absurdas en conceptos son los que ellos basan su desinformación. La revista televisiva 60 Minutos, que creo que es conocida mundialmente, pero mayormente en Estados Unidos, ha puesto en evidencia un estudio que ha hecho de los absurdos
del concepto del estudio a doble ciencia, dejando claro que los conceptos con los que hemos crecido vos y yo, que estamos de ambos lados de la pantalla, son totalmente absurdos. Basta mirar a todos los animales que han sido asesinados en pro de ¿qué? La salud del humano, dice el Dr. Morse. No hay una enfermedad incurable. Sin embargo, hay millones de personas incurables por culpa de la mente, de sus emociones que están lobotomizados. Entiéndase esto, lo habíamos hablado en el experimento MK Ultra, que están siendo como el famoso lavado de cerebro. Y él sigue, no se queda ahí. Aun cuando saben que no funciona la quimioterapia, lo siguen haciendo hasta asesinar al paciente. Él llama en un momento, dice, el despertar de la máquina asesina llamada alopatía. El cuerpo humano, acorde al Dr. Morse, es simplemente un grupo de células. Y cada célula existe en sí misma como un individuo, sin embargo, trabajan entre ellas en unidad en el cuerpo entero. Una célula, un individuo, todas juntas, un grupo, una empresa, toda esta empresa trabaja conjunto y este sería el cuerpo entero. Un individuo funciona con el conjunto de estas células. Cada célula es como una persona, contiene una memoria y contiene comprensión. Las células pueden transportar el dolor y en las células también se puede transportar, acorde al Dr. Morse, los recuerdos. Y para entender esto que él dice, él pide que abran las puertas que cada uno tenemos de nuestros espíritus. Da el ejemplo que ustedes vieron en un momento de una mujer que era profesora de una universidad y quería sacar, atiendan bien, a los perros rastradores que más de uno habremos visto de bombas en los aeropuertos, porque eran eficaces, según la mujer profesora, de solo el 70%. Pero que las plantas, sin embargo, son eficaces al 100%, ya que están detectando los productos químicos y lo hacen cambiando de color. Se debe entender, según el Dr. Morse, que todo es frecuencia de energía electromagnética. Y estas frecuencias de energía son nada más que un flujo de pensamientos. Que estos flujos vienen de la conciencia y la conciencia es el todo, el infinito y la inteligencia que es muy difícil de entender para una mente precaria humana. El cuerpo humano es un grupo de células y ahí hablaba de dos líquidos principales. La sangre, aunque ustedes no crean, es el líquido, acorde al Dr. Morse, el líquido menor. El líquido linfático que está alrededor de las células, ese es el líquido mayor del cual está compuesto el cuerpo. Entonces, ¿qué hay alrededor de las células? Espacios. Y alrededor de estos espacios se encuentra este líquido. Entonces se tiene el líquido linfático que hace parte del líquido cerebroespinal. Y con esto tiene el sistema linfático que es 4 o 5 veces más grande que el sistema sanguíneo en total de nuestro cuerpo. Los cánceres que nosotros conocemos en sí vienen del sistema linfático. Entonces, ¿qué él dice? Que hay que eliminar los desechos de cada célula, porque esto es obligatorio. Comprendiendo esto, se puede volver a la salud. Por eso, dice él, puedo decir que no existe ninguna enfermedad incurable, que no existe tampoco remedio para lo que atiendan bien es imaginario, porque si no existen enfermedades incurables, no tendrían que existir remedios porque estas enfermedades no existen. Entonces, ahí es cuando él hablaba de que el paciente puede gastar, si quiere, todo su dinero en tratar de hacer un tratamiento, valga la redundancia, que es al final, acorde a él, lo que te podría llevar a la muerte. Él habla en una frase muy fuerte, dice, si no se corta esto de raíz, la destrucción de la raza humana está asegurada. Ha sido todo inmensamente mutado, dice él, por la industria farmacéutica.
y deberían estar detrás de las rejas para saber lo que es hacer el daño a la gente. Esa idea de poner en el mercado productos químicos que tienen efectos secundarios mortales, y ni hay que decir probablemente que la OMS tiene algo que ver con esto. Así que la FDA, que es la Administración de Comida y Droga, están todos en complot en este concepto de superpoblación. Antes de continuar un poco más allá y hablar de la superpoblación, vamos a un breve corte para continuar con lo que dice o con lo que piensa un doctor renombrado como es el Dr. Mouse. Enseguida volvemos con mucho más. El mundo nos vigila. Ya de vuelta de la pausa y vamos a seguir con este monólogo, con este doctor Morse, un doctor polémico. Te invito también a que lo googlees, porque justamente tiene un extenso currículum. Es una persona que podemos escuchar y podemos decir estar de acuerdo o no, pero no podemos negar el conocimiento y la trayectoria que este hombre tiene de más de 40 años, donde también hablaba de las salas de emergencia. Y para volver a entrar un poco en contexto y lo que terminábamos diciendo antes de ir a la pausa, él está dejando casi sobre la mesa, prácticamente acusando a la OMS y también a la FDA, que es que justamente restringe y además o permite los medicamentos en Estados Unidos, de un complot, de lo que en realidad se basa este programa, teorías conspirativas, de hablar de una superpoblación, de que en silencio nos están llevando a la muerte. Él llega a hablar también en varios videos incluso de estas vacunas anti-COVID que en su momento hablábamos, que son una forma de ir eliminando silenciosamente, dice él, sigilosamente a la humanidad. Que según él, y vamos a ir detallando y justamente desglosando, un grupo de personas, y ahí hablábamos del nuevo orden mundial que les decía, un grupo de personas quiere llevar a que el planeta tenga 500 millones de habitantes nada más, cuando hoy estamos hablando de casi 7.000 millones de habitantes. Ustedes pueden imaginar una cifra así, algo maquiavélico así. No es la primera vez que estoy trayendo en esta pantalla de América doctores que hablan de esta teoría, de la reducción de la población, de la manera de ir matando a la humanidad sin que nosotros mismos nos demos cuenta. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Sigamos desarrollando un poco más conmigo este monólogo del doctor Robert Mouse, que tiene un canal de YouTube, como les decía, por eso le invito a que vayan mirando todos sus temas. Y así también tiene una fanpage, que algo muy raro para muchos que sí han sido también, que han sido totalmente sacados, él sigue teniendo vigente tanto su página de Facebook como su canal de YouTube. Tiene una pregunta que empieza él y dice, en caso de superpoblación, y quiere que ustedes piensen, vos y yo que estamos del otro lado, ¿cómo te deshaces de la gente? Porque hoy la realidad del mundo es que tenemos una superpoblación. Y dice ahí cuando habla, miren los antidepresivos, muchos asesinos y suicidas estaban y están bajo el efecto de estos antidepresivos. Miren a los doctores que tratan de despertar a las personas con el peligro de las vacunas y su extrema toxicidad, que han sido engañados. Según él, los doctores no son los culpables. Esto es lo que él está diciendo, es que según él, los doctores han sido engañados por los centros de prevención de desastres, que estos han mentido a muchos médicos, y es tu médico, es mi médico, el médico que está en Europa, en Asia, que ha recibido información falsa acorde a él. Entonces su manera de pensar está basada en mentiras. Entonces estos doctores piensan que están ayudando a las personas cuando en realidad le hacen daño. Todo como ELA, esclerosis múltiple, cáncer y demás, nunca hasta hoy, dice, vi un caso que no se pueda curar, incluso los neurológicos difíciles. Él habla de los casos en su clínica, por ejemplo. La mayoría de nuestros casos de esclerosis múltiple los resolvimos, y da tiempos reales, en 6 a 8 meses. La mayoría de parapléjicos y tetraplégicos
dice él, han sido reconectados al año. Y algunos, imagínense usted, parapléjicos, han vuelto a caminar en 6 meses. Todo esto en la clínica de él y todo esto, aunque usted no lo crea, con ningún medicamento, producto químico. Todo en base a la herbología. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? Es lo que se pregunta él. Si casi todo lo manejan estos líquidos que el doctor estuvo hablando, es un problema de líquidos antes que un problema de células. Porque las células, según él, están sentadas, da un ejemplo, están sentadas esperando su comida y luego desechar. Entender el no desechar es lo que nos conduce a todas las declaraciones de enfermedades. Porque si no se quitan sus desechos de buena manera de los tejidos, es ahí cuando vienen las enfermedades. Cuando uno comprende la verdadera función del sistema linfático, ahí es cuando esto se vuelve vital. Porque todo lo que ingerimos en nuestro sistema, todo lo que ingirió en su momento el sistema, este sistema que transporta los ácidos grasos desde el intestino delgado hasta el hígado, que el sistema linfático hace parte del líquido cerebroespinal que transporta los desechos de las células hasta los nódulos linfáticos y después van a los riñones. Entonces hay que entender que los 3 riñones del cuerpo, que hay 3 riñones del cuerpo humano, pero para algunos, algo impresionante que él dice, hay 4 o 5. Y esa es la clave del bienestar, porque son los órganos de eliminación y no, sin embargo, el hígado, como se nos explicó en su momento. Los riñones son el órgano de eliminación del sistema linfático. ¿Cuál es, según el doctor, el tercer riñón en el cuerpo humano? Y aunque usted no lo crea, es la piel. Es el órgano de eliminación vital. Y se pueden ver unos problemas como las erupciones. Todos son solo desechos celulares que salen por la piel. Y cuando se ve externamente es porque sus otros 2 riñones ya no funcionan. Se puede orinar pero no filtrar. Los médicos, esto es lo que él dice, cuando el médico, y atiendan ustedes cuando vayan a hacerse un chequeo, según el doctor Morse, cuando el médico te dice que está todo bien porque tu orina está clara, al contrario, no es cierto. La orina no puede ser clara, esto es una idea loca, dice él. Si no filtran desde sus desechos celulares, sus desechos, ¿dónde se van a ir entonces? Y ahí él vuelve a estos espacios entre células. Ahí es donde empiezan las enfermedades. Es cierto también que ingerimos unos productos químicos tóxicos. Y ahí habla de que se nos ha envenenado con vacunas. Se nos ha envenenado con mercurio, que incluso traen algunos alimentos. Cambiar la dieta alimenticia es una 1/4 parte nada más para curarnos. Porque según él hemos acumulado tanto desecho en el cuerpo humano por culpa de nuestras costumbres alimenticias que bebemos incluso leche muerta de vaca y lo transformamos en yogur helado y hasta creemos que esto es bueno. Para comprender la base del ELA y el resto, solo se debe comprender la base de la química. La química básica o alcalina es la química femenina. Es el curador de la química, es el lado curador de la química. Pero también hay que dejar claro que los 2 extremos de la química son muy nocivos. Los 2 extremos, tanto alcalino o demasiado ácido, son nocivos. Y dice, ¿de cuál lado está la quimioterapia? La quimioterapia, según él, está del lado del ácido, el lado corrosivo de la química. Está entre el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. El ácido clorhídrico puede romper huesos. Entonces es ver que el ácido de batería, que sería el sulfúrico, es todavía más ácido. Quiere decir 10 veces más ácido. El ácido clorhídrico es 10 veces más fuerte que los desechos celulares. Ahí es donde el doctor Morse nos pregunta si entendemos que cuando comemos proteínas, ¿qué pasa? Proteínas como legumbres, carne, el pH de estos alimentos es muy diferente al pH a la sangre.
Entonces, el pH de las frutas hace subir el pH al lado alcalino. Por eso las frutas y los vegetales son los que están con más armonía con el cuerpo humano. Incluso entre las frutas y los vegetales, las frutas. Los vegetales están con más armonía con los herbívoros, ya que son concebidos para gestionar la cantidad de celulosa que las verduras traen. Y el humano, sin embargo, no tiene esta capacidad. Por eso lo logra, pero con mucha mayor dificultad. Entonces llegamos a la conclusión que el ácido no puede predominar porque son corrosivos. Este planeta tiene una química básica, que es la química alcalina, y nuestro alimento debe seguir ese camino. Estamos acostumbrados a ir a los caminos de los alimentos provenientes de cadáveres de animales, legumbres, cereales. Todo es comida ácida o comida generadora de ácida. Entonces golpeamos constantemente estas, hasta hoy día, 100.000 millones de células que evacúan ácidos muy rápido y nos volvemos entonces, ¿qué? Nos volvemos ácidos. Y ahí se produce lo que llamamos inflamación, ahí se produce lo que llamamos dolor e incluso hinchazón. Y cuando los espacios están muy sobrecargados, estos espacios que él dice entre las células y los desechos no pueden salir, entonces se vuelve una acidosis intracelular, o sea, dentro de las células, y ahí empiezan a mutar. El Dr. Mouse es muy claro que los riñones tienen una función clave en la eliminación de los desechos del cuerpo. El colon se ocupa de los desechos colectivos y la orina tiene los desechos celulares y bacterianos. Él sugiere hacer esto. Sugiere que vos que estás en tu casa tomes un vaso transparente, orinar adentro y observar si tu orina es clara o no. Si es clara, tu orina no está filtrando, indica que hay un problema o indica que tendrás otros problemas. Los ácidos provenientes de las células no pueden ir a ninguna parte y se vuelven hacia otras acumulándose, y ahí es donde se provoca el dolor o se provoca cosas como la fibromialgia, lupus y todas las demás enfermedades que uno puede pensar o ir citando. Habla incluso, dice, ¿se recuerdan del ébola? Dice en una parte. Según siempre el Dr. Mouse, y esto es importante, él está seguro de que hay hombres que fabrican virus y que la humanidad debe darse cuenta de los esfuerzos que se está haciendo para reducir la población mundial. Que la Organización Mundial de la Salud ha decretado abiertamente que la población debe ser reducida, atiendan bien cuánto, reducida en un 90%. Si observan el sur de los Estados Unidos, habla él, imagínense qué declaraciones. Dice él, verán el sitio donde los Illuminati intentan imponer su visión sobre el hecho de que deberíamos mantener la población por debajo de los 500 millones de habitantes, cuando hoy somos 7 millares. También dice que debemos mantenernos comiendo alimentos muertos para atravesar el invierno, para sobrevivir. Y por culpa de la naturaleza de toda esta comida que hemos comido, valga la redundancia, hemos destruido 2 tejidos del aparato gastrointestinal y los riñones. Y dice él que tiene montones de estudios que demuestran que las dietas que hacemos para bajar de peso tienen altos contenidos de proteínas, y esto produce a la larga el cáncer de colon. Dice, lean artículos sobre la acumulación de proteínas. Podemos asociarlo con el Alzheimer, incluso él dice.
Lo único que importa es tu sistema linfático. Lo único que importa es que esté filtrando por los riñones. No hay otra forma. No sirve de nada, según el doctor Robert Moss, tratar los síntomas con productos químicos y querer controlar, suprimir o incluso bloquear todos estos síntomas con los medicamentos, porque lo que están bloqueando es la acción para tratar el síntoma y no así la enfermedad. Porque todos los síntomas del cuerpo humano vienen de la acidosis o de la alcalosis, siendo el 90% de estos casos producto de la acidosis. Vamos a mirar un poco más de las declaraciones del doctor para que ustedes también escuchen con sus propios oídos palabras del doctor Robert Moss con un currículum impresionante de más de 40 años. Si no filtran desde sus riñones sus desechos celulares, ¿a dónde van a ir? Se devuelven, vuelven a los espacios alrededor de las células, en los espacios intersticiales. Entonces ahora tenemos la cistitis y la enfermedad intersticial, inflamación intersticial. ¿Por qué? Son las aguas usadas que se devuelven. ¿De dónde? De las células. No hay más ahí, no hay nada más ahí. Es cierto también que ingerimos unos productos químicos tóxicos, un montón de neurotoxinas. Toxinas nos han envenenado con vacunas, con mercurio, con tiomersal, y acumulamos todas estas toxinas en el cuerpo. Cuando veo la vida de estas personas que han sido vacunadas me da ganas de vomitar. Comprendan que todo depende del terreno simplemente. Poco importa lo que tenga, usted puede siempre invertir la situación, limpiando su terreno. El terreno son los espacios intersticiales alrededor de las células. ¿Por qué? Importa poco los productos químicos que se encuentren ahí y vuelven a las células. Entonces es muy importante que se entienda que el cuerpo humano está hecho de células nada más y de dos líquidos principales y del espacio que hay entre las células y que está lleno de estos líquidos. Después tienen vasos capilares sanguíneos y linfáticos que se extienden por todas partes y que alimentan y limpian el cuerpo humano. Son las dos condiciones esenciales para volver a la salud. Cambiar su dieta alimenticia es solo una cuarta parte del problema. Ir en el cuerpo en profundidad para limpiarlo de sus desechos es una necesidad fundamental para todo el mundo, porque hemos acumulado tantos desechos en el cuerpo humano por culpa de nuestras costumbres alimenticias tan repugnantes. Bebemos leche muerta de vaca. La transformamos en yogur, kéfir, helados y pensamos que es bueno. Es el alimento que produce más mucus en el mundo. ¿Quieren acelerar el crecimiento de tumor o quiste? ¿Quieren tapar sus pulmones o fosas nasales? Solo tienen que beber leche. Disfrútenlo, porque no es agradable tener síntomas de gripe, ¿verdad? Si ustedes no acumulan mucus, no tendrán síntomas de gripe. Pero si acumulan mucus, el terreno, su terreno interno, que llamo también el medio de cultivo, si el medio está limpio, no hay cultivos. Deben solo comprender cuánto es simple. Entonces volvemos para atrás. Tenemos ahora una buena comprensión de las células y de los espacios entre ellas, pero echamos otro vistazo muy simple para comprender la enfermedad de Lela y todo el resto. Deben solo comprender las bases de la química. Hay nada más dos en toda la química y en todo el universo. Dos lados. Uno positivo y otro negativo. Uno hembra, otro macho. Uno alcalino, otro ácido. Entonces la química básica o alcalina es la química femenina, el lado curador de la química, pero me gusta precisar una cosa. Los dos extremos de la química son también muy nocivos y pueden simplemente matarlos. Los dos extremos de la química, demasiado alcalino, demasiado ácido. Muerte. ¿Adivinen de cuál lado se encuentra la quimioterapia? ¿A cuál nivel de escala está? Tienen razón, está del lado ácido, del lado corrosivo de la química. Está abajo, en esta escala, entre el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, en un pH entre 1,5 y 2. Nada puede resistir a lo que se encuentra entre el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico puede romper huesos. Entonces, dése cuenta de que el ácido de batería sulfúrico es todavía más ácido, 10 veces más.
El ácido de batería es al menos 10 veces más potente que el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es 10 veces más fuerte que los desechos celulares. Los desechos celulares tienen un pH de 3 sobre la escala de pH, que va de 0 a 14. De 0 a 7 es considerado como ácido, de 7 a 14 básico o alcalino. 7 es considerado como neutro. Para la medicina alopática, sin embargo, 7,2 es considerado como acidosis, porque la sangre tiene un pH de 7,4. Poner mucha alcalinidad en la sangre es tan malo que poner mucha acidez en la sangre. Comprenden que cuando comen proteína, carnes, legumbres, el pH de estos alimentos es muy diferente al de la sangre. Entonces el pH de la mayoría de las frutas y de los vegetales hacen subir la sangre al lado alcalino, pero tienen globalmente el mismo pH que la sangre. Es por esto que las frutas y los vegetales, las bayas y los melones son armonía con el cuerpo humano, más las frutas, bayas y melones que los vegetales. Los vegetales son más en armonía con los herbívoros. Ellos son animales con dientes y estómago, concebidos para gestionar la gran cantidad de celulosa de las verduras. Los humanos no tienen esta capacidad. Ellos lo logran, pero con más dificultad con las verduras duras. Lo siento, los pepinos pasan mejor. Y todos los vegetales, frutas que comemos como vegetales. Entonces comprenda que hay solamente dos lados de la química. Sobre este planeta que alberga la vida, el lado ácido no puede predominar, porque los ácidos son corrosivos. Entonces este planeta tiene principalmente una química básica, una química alcalina, y en nuestro alimento debe seguir este camino. Estamos acostumbrados a ir hacia los alimentos ácidos, los alimentos cocidos, comida proveniente de cadáveres animales, legumbres, cereales. Todo esto es comida ácida o generadora de ácidos. Entonces lo que hacemos es golpear el cuerpo permanentemente con los ácidos. Ustedes tienen 100.000 millares de células que evacúan ácidos. Muy rápido. Nos volvemos un gran montón de ácido. Los ácidos son corrosivos. Entonces los ácidos se acumulan alrededor de las células. Llamamos a esto inflamación. Hay dolor, hinchazón, inflamación. Sin embargo, cuando los espacios se vuelven tan sobrecargados que las células no pueden dejar salir sus desechos de su membrana, esto se convierte en acidosis intracelular, o sea, adentro de las células. Y es en este punto que las células comienzan a mutar. Llamamos a esto una célula atípica. Hay un cierto grado de célula atípica que su cuerpo puede reconstruir. Es el caso de la mayor parte del tiempo, pero llegado a un cierto punto los macrófagos, las células inmunitarias, tienen que gestionar esto. Entonces, cuando la célula está dañada, tiene unos linfocitos, unas células del sistema inmunitario, que llevan las células dañadas ¿hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos. ¿Y qué encontramos en estos ganglios linfáticos? Unas bacterias para descomponer los ácidos y macrófagos para descomponer las células dañadas. Y una vez que todos estos ácidos de las células con un pH de 3 están descompuestos por las bacterias, el pH de los ácidos pasa a ser 6 y su orina debería tener un pH de 6. Como verán, justamente creo que lo hace simple. Como verán, simplemente lo hace simple. Lo simplifica, mejor dicho, para nosotros, los mortales, por así decirlo. Un doctor de 40 años habla de los espacios entre las células. Nos deja muy claro en varias de sus monólogos, que lo sube a su cuenta de YouTube, sobre todo este que hablamos de una ilusión llamada esclerosis múltiple o cáncer, ELA, que es un tipo de esclerosis. Más de uno tuvimos que haber experimentado tener un familiar, algún amigo, algún conocido que haya pasado por esta enfermedad tan horrible que es el cáncer. Y después escuchar palabras como las del doctor Robert Mould, que dice que no existe ninguna enfermedad incurable, que todo es una ilusión, un cáncer emocional. No es para ofenderte, no es para que te duela, es simplemente para que escuches el otro lado. Un doctor que no tiene muchos viewers cuando uno entra a mirar su canal de YouTube, pero tiene seguidores. Un doctor que sí tiene mucha trayectoria, 40 años, un doctor que tiene muchos premios, muchos estudios hechos, que recorrió el mundo y sigue recorriendo el mundo dando charlas. Un doctor que
habla de algo como los Illuminati, algo que para mí personalmente me resultó bastante llamativo, porque un doctor se va a basar más en hablarte de ciencia, como él lo hizo también, y simplificártelo. Pero habla de los Illuminati, incluso se atreve a decir, como se los dije, que están al sur de Estados Unidos y que ellos vienen callados sigilosamente buscando reducir la población de 500 millones de habitantes. 500 millones de habitantes a 7 millares es algo imposible, digamos. Es pensar, como él dice, que la OMC habla de que en realidad el planeta tendría que tener menos del 90%. O sea, ustedes imagínense que seamos nada más un 10% de lo que hoy somos. Eso significaría que puede ser tanto vos como yo que hoy no estemos aquí. Habla de un complot también, de que dentro de estos alimentos que consumimos, lentamente se nos va matando, buscando esa reducción de la superpoblación, que eso sí es una realidad y ni vos ni yo podemos negarlo. Habla también no solamente de una vacuna anti-COVID como lo tratamos acá, sino de las vacunas en general, que también son un complot, que las farmacéuticas son parte de esto. Y cuando hablábamos en su momento, y vamos a traer más adelante en los próximos capítulos para tu memoria, el tema de los Illuminati, algo que se dice que ya no existe, pero sin embargo, entre boca en boca, se habla de que hay, como el grupo Bilderberg, que siempre les digo, familias, personas pequeñas. El grupo Bilderberg son no más de 120 personas que deciden o destinan qué será de nosotros en los próximos años. Él habla de esto, de los Illuminati precisamente. No lo dije yo, no lo dijiste vos, lo dijo un doctor con 40 años de carrera, de trayectoria, que difícilmente fue refutado. Es lo que más llama la atención. Es un doctor que difícilmente fue callado. En realidad no fue callado, todavía no pudo ser callado, pero lo que no tiene es la visibilidad que de repente los medios de comunicación te dan. Pero cuando ves otros videos de él, también habla de lo que decíamos, la visibilidad de los medios. Pero ¿quién controla los medios? La información que vos y yo recibimos, ¿quién nos las provee? ¿Tiene intereses detrás de esa información que recibimos o esa información que no recibimos? Acorde a él, y aquí en este programa El Mundo Nos Vigila, muchas personas dicen que sí. Por eso es que no tenemos realmente las respuestas. O al contrario, aquí las tenemos, pero decidimos no mirarlas. Vamos a seguir explorando en El Mundo Nos Vigila cada una de estas preguntas y ver si tienen respuesta. Lo único que te pido es que sigas manteniendo tu mente abierta. El doctor Morse te pide tu espíritu y llama algo muy interesante, y esto sí me gusta, el despertar. Despertemos. Para eso está El Mundo Nos Vigila, siempre por las pantallas de América. Nos vemos, nos reencontramos el próximo sábado.